sean determinadas por una ecuación de primer grado de la forma y igual función de x igual a mx con m constante. Se conoce a m constante de proporcionalidad debido a que la función lineal relaciona a x y a y de manera proporcional, pero principalmente desde el punto de vista de las funciones. Fin. Ya. En conclusión, las diferencias son que las funciones potenciales son las que tienen potencia entera positiva. Por ejemplo, f de x es igual a x a la n. Funciones lineales son donde los términos del polinomio tienen exponente de 1, es de primer grado, o sea, es una línea recta. Por ejemplo, f de x es igual a 7x menos 2. Al graficar los datos de la tabla, es decir, los radios y los diámetros, se ven que los datos forman una línea recta ascendente, lo cual al sacar la ecuación de la recta de los datos es la ecuación del diámetro, que es 2pi por r, en donde se encuentra que la pendiente de la gráfica es el 2pi de la ecuación teórica del diámetro. Al sacar un porcentaje de error entre la pendiente de la recta y el 2pi de la ecuación del diámetro, se obtiene un porcentaje de error del 0.030%. Esto demuestra la buena precisión que se tuvo al hacer las medidas de los círculos. Ya cuando teníamos las medidas, se sacaron los promedios por cada círculo y se organizaron en una tabla para, posterior a eso, hacer una gráfica de radio contra diámetro en donde se relacionara esas dos medidas y la gráfica diera una línea de tendencia lineal. Para este laboratorio se tenían 6 círculos, uno el más pequeño y 6 el más grande, el cual por cada persona del grupo se debía hacer una medida por cada círculo, es decir, por cada círculo salían 4 medidas, las cuales se deberían promediar y sacar una sola medida por cada círculo. Se tenía que medir el radio y el diámetro por medio de una cuerda, la cual después... Hola, cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe y a continuación les voy a presentar el análisis de resultados correspondiente a la práctica de laboratorio de relación potencial. En la siguiente tabla se expresan los radios y los diámetros de los 6 círculos de cartulina del laboratorio. Estos valores se encuentran relacionados directamente y por medio de la gráfica los vamos a relacionar linealmente. Para los valores del radio se usó el eje X, es decir, el eje de las abscisas, ya que es una variable independiente, y para los valores del diámetro se usó el eje Y, el eje de las ordenadas, ya que es una variable dependiente. Es decir, que el perímetro depende del radio. Ubicamos estos valores y nos disponemos a ubicar los puntos. Para el caso de 3.9 corresponde a 25.3 y así sucesivamente. Se dispuso a trazar una línea recta que pasara por la mayor cantidad de puntos, como esto. Se puede observar que no todos los puntos son atravesados por la línea recta. ¿Qué quiere decir? Que la precisión de los datos no es totalmente precisa, pero como la distancia del punto a la recta es mínima, quiere decir que es mínimamente precisa. Si el punto estuviera, por ejemplo, acá y acá, la precisión sería muy grande, o sea, el dato sería muy equivocado. Pues, con esto estudiamos la precisión. Ahora nos disponemos a estudiar la exactitud. ¿Cómo se estudia la exactitud? La exactitud se estudia mediante un valor teórico y un valor experimental. Mientras más cerca esté el valor experimental del teórico, la exactitud es muy buena.
Por ejemplo, vamos a usar los datos número 1, estos datos. Datos número 1. Para determinar el valor teórico experimental vamos a usar la siguiente fórmula. Perímetro es igual a 2pi r. P y R son nuestros valores experimentales, entonces pasamos R al otro lado. Listo, estos y estos. Este 2pi es nuestro valor teórico. Y este pi sobre R es nuestro valor experimental. Ahora nos disponemos a reemplazar. Perímetro igual a 25.3 sobre 3.9 tiene que ser igual a 2pi para que la exactitud sea totalmente exacta. Con una calculadora calculamos este valor. Nos dio 6.48. Y ahora 2pi equivale a 6.28. Se puede notar que hay una diferencia. Pues para determinar la exactitud podemos usar la fórmula de porcentaje de error, que quiere decir valor absoluto de valor experimental. Nuestro valor experimental menos nuestro valor teórico, 6.28, sobre nuestro valor teórico por 100. Esto nos da un porcentaje de 3.1. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra exactitud, como está muy lejos del cero, es un poco mala. Y así vamos a hacer con cada uno de los 6 datos. Aquí ya los tenemos. En el dato número 2 nos dio 3.9, o sea, una exactitud mala. En el dato número 3, 1.2, una exactitud ni tan buena ni tan mala. En el 4, una exactitud buena, está en el rango del 0. En el número 5, 1.2, ni buena ni mala. Y en el dato número 6, 1.5%, es ni buena ni mala. Ya relacionado con esto podemos determinar nuestra exactitud y podremos dar fin a nuestra práctica de laboratorio. Conclusiones. Mediante la gráfica de las variables se pudo hallar la fórmula que las relaciona con un valor teórico. Se pudo comprobar que una variable depende de otra, ya que es una relación directa entre ambas. Se evaluó la precisión y exactitud de las medidas tomadas.